Bueno, vamos a sacar ahora las curvas características de un transistor, como las curvas características del 2N 2897, si os acordáis, este transistor, estas curvas características de este transistor, ¿veis? Estas son las curvas características de este transistor, que es el 2N, el 2N, el 2N2897, esas son las curvas características de este transistor. Y nosotros pues vamos a ir viendo cómo se van sacando, de qué forma se sacan dichas curvas características. Bueno, pues para sacarlas primeramente tenemos que tener un circuito como el que tenemos aquí. Tenemos aquí este circuito formado por este transistor, el cual queremos sacar sus curvas características, y para realizarlo pues tenemos los siguientes aparatos, como son de medida y fuentes de tensión, como es en este caso esta fuente de tensión variable, que nos va a proporcionar tensión y corriente a la base y al emisor de este transistor. Corriente que va a ser medida por este amperímetro que tenemos aquí. Y en el colector pues tenemos también otra fuente de tensión variable, que vamos a ir variando, y tenemos estos dos aparatos de medida, uno que va a medir la tensión colector emisor y otro que va a medir la corriente de colector o la corriente emisor colector. Bueno, en un primer momento tenemos aquí el transistor visto por dentro. Aquí tenemos la barrera de potencial generada por la polarización inversa base colector, que es donde se van a romper los enlaces covalentes, y ahí es donde se va a generar la corriente de colector, dependiendo de la corriente de base que nosotros metamos. Y en un primer momento, como tenemos aquí la tensión de base, la tensión que proporcionamos a la base, pues va a ser cero. Partimos de una tensión de 0 voltios, con lo cual la corriente base emisor va a ser 0 voltios. Con lo cual pues no se van a liberar electrones en la barrera de potencial, es decir, los enlaces covalentes de esta barrera de potencial no se van a liberar electrones, y al no liberarse electrones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, no va a haber liberación de electrones, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros esta fuente de tensión, que en un primer momento está a cero, pues la aumentamos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué corriente va a venir entre colector y emisor? Porque ya sabemos que a medida que aumentemos esta tensión, este polo va a ser más positivo y más electrones va a atraer de esta barrera de potencial. Pero como en esta barrera de potencial no se han librado electrones, pues la corriente que va a haber aquí va a ser cero. No hay electrones libres, no se atraen electrones, la corriente va a ser cero. Bueno, teóricamente es cero. Bueno, en la práctica, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder, pues igual que en el diodo, si os acordáis, los famosos enlaces, los famosos portadores libres, es decir, en el N, en el conector que es N, pues habrá huecos, ¿no? Como portadores minoritarios. En la base, que es P, habrá electrones. Con lo cual, ¿qué ocurre si nosotros aumentamos la tensión de esta batería? Aunque la corriente de base sea cero, la corriente de base, acordaros que es cero. Por tanto, no se han librado electrones en los enlaces covalentes. Pero en esta situación, que teóricamente debía ser cero la corriente del colector, a medida que aumentemos la tensión colector-emisor, ¿qué ocurre? Pues bueno, a medida que aumentemos la tensión colector-emisor, lo que va a ocurrir que esos portadores minoritarios, que son en este caso los electrones existentes en la base, como sabéis, pues formarán aquí un pequeño pasadizo, y generan una pequeña corriente. Se genera una pequeña corriente que aumentará un poquitín, pues a medida que nosotros aumentemos la tensión de esta fuente de tensión continua.
Si nos vamos a la gráfica, pues tenemos que a medida que aumentamos la tensión colector-emisor, la corriente de colector-emisor, la corriente colector-emisor, pues va a aumentar muy poquito. Va a aumentar muy poco. ¿Por qué? Porque esa corriente, esa pequeña corriente que se aprecia por el amperímetro, va a ser producto pues de esos portadores minoritarios existentes tanto en la base, sobre todo en la base del transistor, que es P, y por lo tanto habrá electrones, y por lo tanto va a ser producto de esos electrones que formarán un pasadizo a través de esta barra de potencial y darán como resultado pues esta pequeña corriente de colector que aumentará muy poco a medida que nosotros aumentemos la tensión colector-emisor. Por lo tanto, esta primera curva o primera gráfica corresponderá a una corriente de base de 0 microamperios. Bueno, si nosotros aumentamos la tensión base emisor, aumentamos la tensión base emisor hasta que por la base emisor circule una corriente de 10 microamperios, pues ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, esta corriente de 10 microamperios lo que va a hacer, va a liberar o va a romper enlaces covalentes en la barrera de potencial base colector, va a liberar electrones, y bueno, estos electrones pues van a quedar aquí libres, van a quedar aquí liberados. Pues ¿hasta cuándo? Hasta que sean reclamados por el polo positivo de esta batería, que de momento tiene 0 voltios. Pero bueno, nosotros aumentamos la tensión de esta batería. Al aumentar esta tensión de esta batería, pues este polo positivo va siendo más positivo y más electrones va a atraer. De estos electrones que quedan aquí libres, los va a atraer y va a generar una corriente de colector. Como sabéis, estos electrones que parten de esta barra potencial dejan aquí huecos que atraen electrones procedentes del emisor, y también estos electrones que parten del emisor van a dejar un vacío o unos huecos que van a ser ocupados por electrones procedentes del polo negativo de la batería, con lo cual aquí se completa la corriente emisor-colector. Bueno, pues seguimos aumentando esta tensión como vemos aquí en el gráfico, pero bueno, vemos que aquí a partir de este punto se nos va a estabilizar. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que aumentemos la tensión colector-emisor, la corriente emisor-colector va a ser la misma. ¿Por qué motivo? Bueno, por el siguiente motivo, porque la corriente de 10 o los electrones de la corriente de 10 microamperios pues solamente van a liberar una cantidad de electrones determinada, ¿no? Y esa cantidad de electrones determinada pues va a ser la que va a traer este polo positivo de la batería. En un primer momento pues sí, va a aumentar un poquitín, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a aumentar la tensión de la batería, va siendo más positiva y va a empezar a traer electrones. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cantidad de electrones que atrae este polo positivo de la batería pues va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ya no hay más. Porque esta corriente de 10 microamperios pues va a liberar la misma cantidad de electrones siempre, y por lo tanto los electrones que van a ser atraídos por este polo positivo de la batería siempre van a ser lo mismo. De ahí pues esta línea que tenemos aquí en el gráfico, es decir, que la corriente de colector pues va a disminuir, va a aumentar, pero va a aumentar pues muy poquito. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros aumentamos la tensión de esta batería o esta fuente de tensión, que tenemos aquí, aumentamos su voltaje, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a aumentar la corriente base emisor.
Y bueno, vamos a ir aumentando esta tensión hasta que por base y emisor, medido por este amperímetro, pase una corriente de 20 microamperios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si por aquí pasa una corriente de 20 microamperios? Pues bueno, que los electrones de esta corriente de 20 microamperios, igual que en el caso anterior cuando eran 10 microamperios, pues va a liberar una cantidad de electrones de los enlaces covalentes de esa barrera potencial, cantidad superior a la de 10 microamperios, evidentemente, por lógica, 20 microamperios pues van a liberar más electrones que 10 microamperios. Bueno, estos electrones, igual que en el caso anterior, pues van a quedar aquí libres ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros empecemos a aumentar la tensión colector-emisor. Empezamos a aumentar la tensión colector-emisor, este polo positivo va siendo cada vez más positivo y va a traer electrones, estos electrones que quedan libres, pues van a ser atraídos por este polo positivo. Por lo tanto, a medida que aumenta la tensión de esta batería, pues más electrones van a atraer, y mayor va a ser la corriente colector-emisor. ¿Hasta cuándo? Pues igual que en el caso anterior, hasta que la cantidad no pueda atraer mayor número de electrones. ¿Por qué? Porque una corriente de 20 microamperios pues libera una cantidad determinada de electrones, mayor que la de 10, pero también una cantidad determinada. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que llegado a este punto, pues aunque nosotros aumentemos la tensión colector-emisor, la cantidad de electrones que va a atraer este polo positivo siempre va a ser la misma y por lo tanto la corriente pues va a ser la misma. Con lo cual hemos configurado aquí la siguiente gráfica de estas curvas características, y esta gráfica que corresponde a una corriente de 10 microamperios. Y bueno, y lo mismo ocurre con una corriente de base de 30 microamperios. Aumentamos aquí la tensión que proporciona corriente a base emisor, aumentamos hasta que la corriente de base emisor llega a 30 microamperios. Pues bueno, pues igual que en los dos casos anteriores, una corriente de 30 microamperios, los electrones de una corriente de 30 microamperios pues van a liberar pues una cantidad determinada de electrones dentro de esta barrera de potencial. La tensión colector-emisor o la batería que polariza los terminales colector-emisor pues está en 0 voltios. Pero si nosotros empezamos a aumentarlo, ¿qué ocurre? Pues va a empezar a atraer electrones que han quedado aquí libres por esta corriente de 30 microamperios. Va a empezar a atraer electrones generando una corriente colector-emisor. Pues igual que en el caso anterior, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a empezar a aumentar? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llega un momento en que ya, por mucho que aumentemos la tensión colector emisor, la cantidad de electrones que va a traer va a ser la misma y por lo tanto la corriente colector emisor pues va a seguir siendo la misma, no va a variar. Pues por las razones que hemos visto anteriormente, porque una corriente de 30 microamperios pues libera una cantidad determinada de electrones y esa cantidad determinada de electrones, una vez que han sido atraídos por el polo positivo de la batería, pues ya no atraen más. El número de electrones que va a atraer pues va a seguir siendo el mismo, porque esta corriente de base pues no libera mayor cantidad de electrones, siempre va a liberar la misma cantidad. Y bueno, y lo mismo ocurre con la de 40 microamperios. De 40 microamperios lo mismo. Se genera una corriente de 40 microamperios
que libera una cantidad de electrones determinada, electrones que van a ser atraídos por el polo positivo de la batería a medida que aumentamos la tensión de esta batería. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cantidad de electrones que atrae este polo positivo pues va a seguir siendo la misma. Va a seguir siendo la misma porque, por igual que en los tres casos anteriores, porque una corriente de 40 microamperios en la base de este transistor pues va a liberar la misma cantidad de electrones, y por lo tanto la cantidad de electrones que va a traer este polo positivo, esta batería a partir de este punto, pues va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo la misma, ¿de acuerdo? Y por lo tanto va a configurar pues esta curva que corresponde a una corriente de base de 40 microamperios. Bueno, pues ¿hasta cuándo va a seguir todo esto? Pues hasta que llegamos a una corriente, por ejemplo, de 50 microamperios en la base. Esta corriente de 50 microamperios, pues ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que va a romper todos los enlaces covalentes existentes en esta barrera de potencial. Con lo cual, una vez roto todos estos enlaces covalentes de esta barrera de potencial, los electrones que quedan libres, pues bueno, pues van a seguir aquí libres, van a seguir aquí libres, fuera de esos enlaces covalentes, pues ¿hasta cuándo? Pues igual que en los casos anteriores, hasta que vayamos aumentando la tensión colector-emisor, con lo cual va a ir aumentando, al ir aumentando la corriente colector-emisor, pues va a ir aumentando la corriente de colector. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llega a un punto en el cual, por mucho que aumentemos, igual que en los casos anteriores, la corriente colector-emisor, pues la corriente de colector-emisor pues va a seguir siendo la misma, igual que en los casos anteriores. ¿Por qué? Porque una corriente de 50 microamperios pues va a liberar la misma cantidad de electrones, con una salvedad. Una salvedad es que una corriente de 50 microamperios ha roto todos los enlaces covalentes. ¿Os suena todo esto de romper todos los enlaces covalentes? ¿No os suena la saturación de un transistor? Pues a partir de los 50 microamperios como corriente de base, el transistor entra en saturación. Es el umbral de la saturación. Es decir, a partir de 50 microamperios, por mucho que aumentemos la corriente de base, como veremos después, la corriente colector-emisor va a seguir siendo la misma. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí se va a llegar a los 50 microamperios y por lo tanto se va a formar esta gráfica que corresponde a una corriente de base de 50 microamperios. Bueno, y a partir ya de 50 microamperios, vamos a suponer que nosotros aumentamos la tensión base-emisor, tensión que lo proporciona esta fuente de tensión variable continua. Y vamos a proporcionar una corriente, por ejemplo, pues de 60 microamperios. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que una corriente de 60 microamperios, también igual que una corriente de 50, pues va a romper todos los enlaces covalentes y va a liberar la misma cantidad de electrones que una de 50 microamperios. ¿Por qué? Porque hemos dicho anteriormente que una de 50 había roto todos los enlaces covalentes y una de 60 por lo mismo. Va a romper todos los enlaces covalentes. Sí, la corriente base-emisor va a aumentar, pero la cantidad de electrones que va a liberar esa corriente pues va a ser la misma que una corriente de 50 microamperios. Con lo cual, si nosotros aumentamos la tensión base colector-emisor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues igual que el de 50 microamperios, en un primer momento va a aumentar la corriente de base debido a estos electrones libres que son atraídos por el polo positivo de la batería, hasta que llega un momento, como hemos dicho en los casos anteriores, que ya no atrae mayor cantidad de electrones. La cantidad de electrones que va a traer va a ser la misma, formándose esta gráfica.
Lo que pasa es que esta gráfica, en vez de esta gráfica, pues como veis, corresponde, como hemos dicho anteriormente, a una corriente de 50 microamperios, pero también a una de 60, a una de 70, a una de 80, es decir, a partir de este punto, a partir de 50 microamperios en la base, si metemos mayor corriente a la base, 50, 60, 70, 80, 90, se va a obtener la misma gráfica que una de 50. ¿Por qué motivo? Porque el transistor entra en saturación, es decir, se han liberado a partir de 50 microamperios, se liberan todos los electrones, se ha completado, se liberan todos los electrones de esta barra de potencial, o se rompen todos los enlaces covalentes de esta barrera de potencial liberando electrones, y por tanto ya todas las corrientes que metamos después pues van a hacer lo mismo, es decir, el transistor entra en saturación. Con lo cual, pues estas serían las curvas características correspondientes a este transistor. Son las curvas características correspondientes a este transistor que tenemos aquí. Y así, y así es como se sacarían las curvas características de un transistor. ¿Para qué se sacan estas curvas características? Ya veremos para qué lo realizamos. Para poder calcular los componentes que va a llevar este transistor para que permitan su correcta polarización. Y por lo tanto, estas curvas, como tenemos aquí, esta curva correspondiente, esta curva que tenemos aquí, pues corresponde, que lo le comenta, pues a una corriente eléctrica, pues de 50, de 60, de 70 microamperios. ¿De acuerdo? 40 no, aquí 40 sobra. ¿De acuerdo? No sé por qué lo medí, pero 40 y sobra. Pues a partir de 50 microamperios, pues va a dar como resultado pues esta gráfica. 50, 60, 70 microamperios en la base va a dar como resultado esa gráfica. Y bueno, y vamos a ver, y una vez que hemos sacado las curvas características de este transistor, pues vamos a ver las tres zonas de funcionamiento. Una zona que es la zona de corte, que es esta zona de aquí, que es cuando el transistor pues no tiene corriente en la base, y la única corriente colector-emisor pues es la que corresponde, pues lo que hemos dicho al principio, a los portadores minoritarios existentes en la base. Los electrones que son portadores minoritarios en la base, en este transistor, que es un transistor NPN, la base es P, y por lo tanto a esos portadores minoritarios en la base, que son los electrones, son los que van a proporcionar esta pequeña tensión, pues a medida que comentamos la tensión colector-emisor. Pero esta zona sería la zona de corte. Luego tenemos otra zona, una zona de corte. Es decir, si nosotros metemos aquí una señal estando el transistor cortado, aquí no se, como veremos más adelante, pues no se va a apreciar en estas curvas características no se va a apreciar, como veremos más adelante, no me quiero adelantar. Luego tenemos aquí una zona que es lineal. Esta zona de aquí, entre los 0 microamperios y los 50 microamperios, es la zona lineal. Es la zona en la cual, si nosotros metemos una corriente de base, pues esa corriente en el colector va a salir amplificada. Variaciones de corriente en la base generan variaciones más grandes en el colector emisor de ese transistor. Pero eso ocurre si se trabaja en la zona lineal, que ya veremos cómo se realiza. Y luego tenemos aquí la zona de saturación, la zona de saturación que es a partir de 50 microamperios, es decir, cualquier señal que metamos aquí en la base que supere los 50 microamperios, esa señal pues prácticamente pues no va a ser registrada. Esa señal, si tiene variaciones, esas variaciones no van a ser registradas en colector emisor. ¿Por qué? Porque está trabajando en la zona de saturación y, por así decirlo, pues no van a ser detectadas. Bueno, pues así es como configuraríamos las curvas características de un transistor.